El primer ejercicio nos dice: un piloto está volando sobre una carretera recta. Él determina los ángulos de depresión a dos señales de distancia colocadas a 5 millas entre sí y encuentra que son de 32 grados y 48 grados como se muestra en la figura. En el apartado A nos dice: encuentre la distancia entre el avión y el punto A, y en el apartado B encuentre la elevación del avión. Entonces acá tenemos nosotros nuestro avión y en el suelo tenemos dos puntos, el punto A y el punto B, la cual están separadas 5 millas. Y dice que el piloto observa el punto A con este ángulo de depresión, 32 grados, y el piloto observa el punto B con este ángulo de depresión de 48 grados. Y nos piden, primero en el apartado A nos pide encuentre la distancia entre el avión y el punto A, o sea, nos piden esta distancia. Y en el punto B encuentre la elevación del avión, o sea, desde el avión hasta el suelo. Entonces, para la solución del apartado A hacemos lo siguiente: vamos a graficar este triángulo que tenemos acá, la cual representa el punto A, el punto del avión y el punto B. Ahora tenemos este ángulo de acá que es 32 y este ángulo de acá que es 48. Ahora, como el avión se dirige en línea recta y el suelo también es en línea recta, entonces el recorrido del avión y el suelo son paralelos. Por lo tanto, nosotros sabemos que cuando tenemos dos rectas que son paralelas y tenemos una recta como esta, entonces si este ángulo vale 32, el ángulo que se encuentra acá abajo también vale 32. Lo mismo ocurre con el 48. Tenemos la recta paralela del avión con la recta paralela del suelo. Conocemos que este ángulo formado es 48. Por lo tanto, el ángulo alterno también sería 48. Ahora, entonces, ya en nuestro triángulo que hemos dibujado, tenemos el ángulo de 32 y el ángulo de 48. Por lo tanto, el ángulo restante tiene que ser 100, ya que 100 más 32 más 48 me suma 180. Recordemos que en un triángulo cualquiera, la suma de los ángulos tiene que ser 180. Y recordemos que nos piden en el apartado A encontrar esta distancia, que la vamos a llamar X. Entonces, en nuestro triángulo tenemos los tres ángulos, las 5 millas y la distancia X. Teniendo esos datos, vamos a aplicar la ley de senos. Aplicando la ley de senos, la cual es la siguiente: como conocemos este lado, ponemos 5 sobre seno del ángulo que se opone al 5. En este caso es 100, seno de 100. Igual al lado que queremos conocer, X sobre el seno del ángulo que se opone a X. Como vemos, el X se opone al ángulo 48, seno de 48. Por lo tanto, X va a ser igual a este seno de 48 pasa a multiplicar al 5, quedándonos 5 seno de 48 sobre 100. Y resolviendo esto en la calculadora, 5 seno de 48 sobre 100 nos da 3.77, y eso es igual a X. Por lo tanto, la distancia del punto A al avión es 3.77 millas. Ahora en el apartado B nos piden encontrar la elevación del avión, o sea, la altura en la cual está volando el avión. Volvemos a realizar la gráfica de nuestro triángulo que tenemos. Recordemos que acá tenemos 32 grados, 48 grados y 100 grados, y nos pide la altura. Además, sabemos que la distancia de este punto hasta este punto vale 5. Como hemos trazado la altura acá, entonces desde este punto hasta el punto A vamos a ponerle una distancia m. Por lo tanto, de este punto hasta el punto B va a valer una distancia de 5 menos m. Así es que cuando yo sumo m más 5 menos m, me da las 5 millas que vale esta longitud. Ahora vamos a centrarnos en este triángulo de acá. Como tenemos un ángulo, tenemos su cateto opuesto
y su cateto adyacente, por lo tanto se trata de la razón tangente. Entonces decimos tangente de 32 va a ser igual a h, cateto opuesto, sobre cateto adyacente, sobre m. Por lo tanto, h va a ser igual a m tangente de 32, como dice acá. Ahora nos fijamos en esta porción de triángulo y hacemos lo mismo. Tenemos el ángulo 48, su cateto opuesto y su cateto adyacente, ¿no? Entonces nos quedaría así. Tangente de 48 va a ser igual a h, cateto opuesto, sobre cateto adyacente, 5 menos m. Por lo tanto, h va a ser igual tangente de 48 por 5 menos m, como aparece acá. Entonces, como acá h vale m tangente de 32 y h también vale 5 menos m tangente de 48, entonces nos queda igualar estas dos porciones. Igualando nos quedaría m tangente de 32 igual a 5 menos m tangente de 48. Ahora, yo acá lo he resuelto de frente, pero vamos a ver cómo he sacado este de acá. Decimos acá, m tangente de 32 es igual a 5 menos m tangente de 48. M tangente de 32 va a ser igual a tangente de 48 multiplica el 5 y multiplica el m, quedándonos 5 tangente de 48 menos m tangente de 48. Este m tangente de 48 pasa ya con signo más, quedándonos m tangente de 32 más m tangente de 48 igual a 5 tangente de 48. Ahora acá tenemos dos factores que tienen m, por lo tanto podemos factorizarlo. M por tangente de 32 más tangente de 48 igual a 5 tangente de 48. Ahora todo este valor lo vamos a pasar acá a dividir, quedándonos m igual 5 tangente de 48 entre tangente de 32 más tangente de 48, justamente como lo he puesto acá. Y resolviendo esto en la calculadora, poniendo 5,553 sobre tangente de 32 más tangente de 48, el valor de m nos sale 3.2 millas. Pero a nosotros no nos piden m, nos piden el valor de h, que es la altura del avión al suelo. Como sabemos, h vale m tangente de 32, como indica acá, m tangente de 32. Por lo tanto, h es igual a m, que vale 3.2 por tangente de 32. Y resolviendo eso en la calculadora nos sale 2 millas. Y eso sería con respecto al ejercicio número 1. En el ejercicio número 2 nos dice dos remolcadores que están a 120 pies uno del otro tiran de una barcaza. ¿Cómo se muestra? Si la longitud de un cable es de 212 pies y la longitud del otro es de 230 pies, encuentre el ángulo formado por los dos cables. Entonces acá tenemos una barcaza y acá tenemos dos remolcadores. Estos remolcadores están separados una distancia de 120 pies. La distancia que existe de este remolcador a la barcaza vale 212 pies y de este remolcador a la barcaza 230 pies. Y como observamos, estos dos remolcadores están conectados a la barcaza mediante estos cables. Entonces nosotros imaginariamente vemos que se forma un triángulo. Ahora también vemos que nos pide el ángulo que se forma entre estos dos cables, que es el ángulo, en este caso nosotros lo vamos a llamar alfa. Entonces acá, como vemos, hemos separado el triángulo, la cual esta distancia vale 212, esta distancia 230 y esta distancia 120. Ahora cuando tengamos en un triángulo un ángulo y los tres lados, como en este caso, vamos a aplicar en este caso la ley de cosenos. ¿Qué nos dice la ley de cosenos?
En este caso, como queremos encontrar el ángulo alfa, por lo tanto, la ley de coseno va a estar orientada al coseno de alfa. Entonces, ponemos este lado que se opone al alfa, 120 al cuadrado, va a ser igual a la suma de los cuadrados de estos lados, o sea, 212 al cuadrado más 230 al cuadrado, menos 2 veces la multiplicación de los lados, 2 por 12 por 230, y todo eso multiplicado por el coseno de alfa. Ahora 120 al cuadrado va a ser igual a 14.400. 212 al cuadrado, 44.940. 230 al cuadrado, 52.900. Y 2 por 12 por 230, 97.520 coseno de alfa. Este 97.520 coseno de alfa vamos a pasarle para el otro lado y sumamos estos dos números y luego restamos con este 14.400 y nos da 83.440. Ahora este valor 97.520 pasa a dividir al 83.444, dándonos coseno de alfa igual a 0.85. Ahora, para hallar el ángulo alfa, nosotros tenemos que aplicar el coseno inverso. En nuestra calculadora vamos a poner el coseno inverso de 0.85. Si ponemos este valor en nuestra calculadora, nos sale el valor del ángulo, que nos da 31.8. Por lo tanto, el ángulo formado entre estos dos cables nos da 31.8 grados. Ahora, para el ejercicio número 3 nos dice resuelve el triángulo ABC y nos dan dos triángulos. El ejercicio 11 nos da un triángulo con lados 10, 18 y 120, y el ejercicio 12 nos da un triángulo de 12, 40 y 44. En este ejercicio 12, como vemos, no nos dan ningún ángulo, y en el ejercicio 11 nos da dos lados y un ángulo. En el caso del ejercicio número 11 vamos a aplicar la ley de cosenos, ya que tenemos dos lados y un ángulo conocido. Ahora, cuando nos dice resuelve un triángulo, el problema nos pide que completemos los ángulos y lados que faltan. En este caso nos falta el lado AB, que lo vamos a poner C, este ángulo que le vamos a llamar alfa, y este ángulo que le vamos a llamar beta. Primero vamos a hallar el lado C. Aplicamos la ley de cosenos, la cual nos dice C al cuadrado va a ser igual a la suma de los cuadrados de los demás lados, 10 al cuadrado más 18 al cuadrado, menos 2 veces 10 por 18, multiplicada por el coseno del ángulo al que se pone C, que es 120. C al cuadrado va a ser igual a 10 al cuadrado, 100, más 18 al cuadrado, 324, menos, y en la calculadora voy a poner 2 por 10 por 18 por coseno de 120, y eso nos da 180. Resuelvo este de acá y nos da que C vale 15.62. Entonces ya hallamos este lado. Ahora solo nos queda encontrar el ángulo alfa y el ángulo beta. Hallemos primero el ángulo beta. Como vamos a usar el ángulo beta, vamos a poner en este primer valor el lado opuesto de beta, o sea, 10 al cuadrado igual al cuadrado de los ángulos adyacentes a beta, o sea, 18 al cuadrado más C al cuadrado, pero C vale 15.62 al cuadrado, menos 2 veces 18 por C, menos 2 veces 18 por 15.62, multiplicada por el coseno de beta. 10 al cuadrado es 100, 18 al cuadrado 324, 15.62 al cuadrado 243.98, 2 por 18 por 15.62, 562.32 coseno de beta. Resolviendo, coseno de beta va a ser igual a 0.83. Igualmente aplicamos el coseno inverso de beta.
beta va a ser igual a el coseno inverso de 0.83. Si ponemos esto en la calculadora nos sale que beta vale 33.9 grados. Ahora solo nos queda encontrar el ángulo alfa. Como vamos a hallar el alfa, entonces vamos a usar primero el lado opuesto de alfa, que es 18. 18 al cuadrado va a ser igual al cuadrado de los lados adyacentes al ángulo alfa. 10 al cuadrado más c al cuadrado, que es 15.62 al cuadrado, menos 2 por 10 y por c, por 10 y por 15.62, multiplicado por el coseno de alfa. Hallando todo esto, nos sale que para hallar el alfa igual hacemos el coseno inverso de 0.064, lo ponemos en la calculadora y nos sale que alfa vale 86.33 grados. Eso es con respecto al triángulo del ejercicio 11. En cuanto al triángulo del ejercicio 12, tenemos que este triángulo tiene solo 3 lados y no tiene ningún ángulo. Pero igualmente se aplica la ley de cosenos. Por ejemplo, si queremos hallar el ángulo alfa, usamos el lado opuesto de alfa. 44 al cuadrado es igual a los lados al cuadrado del adyacente de alfa. O sea, 12 al cuadrado más 40 al cuadrado menos 2 por 12 por 40 multiplicada por el coseno del ángulo que queremos hallar, alfa. Resolviendo eso nos sale que coseno de alfa va a ser igual a menos 0.2. Por lo tanto, alfa va a ser igual a coseno inverso de menos 0.2. Si esto ponemos en la calculadora, nos sale que alfa vale 101.54 grados. Ahora nos queda hallar el ángulo beta. Para hallar el ángulo beta usamos el lado opuesto de beta, que es 40. 40 al cuadrado va a ser igual a los lados adyacentes de beta, 12 y 44. Por lo tanto, decimos 12 al cuadrado más 44 al cuadrado menos 2 por 12 por 44 por el coseno del ángulo que queremos hallar, beta. Resolviendo eso nos sale que coseno de beta va a ser igual a 0.45. Entonces beta va a ser igual al coseno inverso de 0.45, la cual nos da que beta vale 63 grados. Y ahora solo nos queda hallar el ángulo teta. Igualmente hacemos, ¿no? Usamos el lado opuesto de teta, que vale 12. 12 al cuadrado va a ser igual a los lados adyacentes al cuadrado, o sea 40 al cuadrado más 44 al cuadrado menos 2 por 40 por 44 por el coseno de teta. Resolviendo eso nos sale que coseno de teta vale 0.96. Por lo tanto, teta es igual al coseno inverso de 0.96, la cual nos da 16.26 grados. Y eso sería con respecto al tercer ejercicio. En este cuarto ejercicio nos pide resuelva triángulo usando la ley de senos. Y claramente el problema nos dice que usemos la ley de senos. Primero agarramos el primer triángulo, que es el ejercicio 9, la cual nos da un triángulo con ángulo de 46 grados, con ángulo de 20 grados y con este lado de 65. Graficamos este triángulo para verlo mejor. Acá está nuestro ángulo de 46, nuestro ángulo de 20, nuestro lado de 65. Como dijimos, en todo triángulo la suma de sus ángulos internos vale 180. Si este vale 46 y este vale 24, entonces este ángulo va a valer 114 para que sumen 180. A este valor vamos a ponerle, a este lado vamos a ponerle A y este lado va a valer B. Entonces, aplicando la ley de senos, A sobre seno de 46 va a ser igual a B sobre seno de 20 y eso es igual a 65 sobre seno de 114. Acá hay un error, acá sería 114. Entonces A va a ser igual, vamos a usar estas dos relaciones. Ahora este valor va a multiplicar el valor 65. A va a ser igual a
65 por seno de 46 entre seno de 114. Esto lo podemos resolver en la calculadora, la cual nos da un valor de 64.48. Para hallar b también usamos ley de senos. En este caso, para hallar b vamos a usar esta relación con esta de acá. Este seno de 20 multiplica al 65, quedándonos b igual a 65 seno de 20 entre seno de 114. Y eso nos da un valor de 24.33 grados. Ahora para el ejercicio número 10 hacemos lo mismo. Tenemos nuestro triángulo, tenemos un ángulo de 30, de 100 y este lado de 2. Lo dibujamos nuevamente. Este vale 30, este vale 100. Por lo tanto, este ángulo va a valer 50 para que la suma de los tres ángulos me dé 180. Este lado vale 2, este lado le hemos puesto valor de C y este lado le hemos puesto valor de A. Y hacemos la misma relación de senos. A sobre seno de 30 igual a C sobre seno de 100 igual a 2 sobre seno de 50. Por lo tanto, A va a ser igual, este seno de 30 multiplica al 2, quedándonos que A va a ser igual a 2 seno de 30 sobre seno de 50. Y poniendo eso en la calculadora nos sale que A vale 1.305. Para hallar C también usamos esta relación con esta relación. Este seno de 100 multiplica al 2. C va a ser igual a 2 seno de 100 sobre seno de 50. Y poniendo esto en la calculadora nos sale que C vale 2.57. Y eso sería la solución con respecto a este último problema.